Después de haber destrozado el cuerno lúgubre y de haber acabado con sus defensores bestiales, las huestormentas abandonaron Tor profano antes de que el humo los cubriera por completo. Había un resplandor ondulante cada vez más estrecho. Su luz era tan cálida que no podía pertenecer a ninguna criatura malvada. Hubo un gran júbilo cuando Lord Gardus emergió de la maleza crepuscular, naciendo de un trono viviente de mimbre como un santo iranita. Los caballeros sagrados se arrodillaron al unísono, alzando sus espadas como saludo. Con ellos saludaron los templarios astrales, los guardianes del firmamento y muchas otras huestormentas. Gardus rejuveneció a la vista de sus hermanos, al igual que ellos se sintieron energizados por su regreso. Todos habían oído hablar de su sacrificio en las puertas de la aurora. Que hubiera regresado con vida era milagroso. Se le hicieron muchas preguntas a Gardus, la mayor parte nacidas del asombro y la admiración. Habló de sus tribulaciones en el jardín de Nurgle, aunque le costó tanto física como emocionalmente. En las largas semanas de exilio no solo había luchado por sobrevivir, sino también para estar un paso por delante de Volatrax, la gran inmundicia. Al hacerlo, había descubierto muchos lugares surrealistas, incluyendo la localización del Valle Escondido de Alariel. La esencia de Aetherwyr se había reflejado en el reino de Nurgle, pero los daemonios de Nurgle eran incapaces de verlo, así que se mantuvo ajeno a su presencia. En tono extraño, Gardus dijo que sólo un alma pura podía percibirlo. Quedó claro para todos los que lo escucharon que el Lord Celeste había conseguido tal honor, incluso después de su terrible ordalía. No pasó ni una hora antes de que la duramente ganada sabiduría de Gardus fuera buscada por sus compañeros. ¿Cómo es que su viaje había durado semanas, mientras que solo habían pasado unos días en la desolación de aguas pútridas? ¿Cómo había confundido a Nurgle en su propio jardín y había vivido para contarlo? ¿Quiénes eran los Sylvaneth que había encontrado en la arboleda de las plantas cornudas? Una sombra pasó sobre el rostro del Lord Celeste cuando se vio obligado a rememorar sus ordalías, y sus respuestas fueron veladas, pero su sentido del deber prevaleció y trató a todos sus hermanos con paciencia y respeto. Esa tarde, tras haber oído de la victoria de sus hermanos sobre el cuerno lúgubre, Gardus les explicó una historia a los caballeros sagrados. El Lord Celeste reunió a sus oficiales alrededor de la limpia luz de la linterna de Lorrus Grim, esperando en secreto que la luz del artefacto limpiara la mancha de su alma mientras hablaba de cuestiones que podrían destrozar la mente de hombres menores. Para localizar el Valle Escondido, debían encontrar el roble de las eras pasadas, un tronco de madera celestial a la deriva en el vacío de los pantanos brumosos de Girán. Solo una parte del viejo árbol retorcido había sobrevivido al cataclismo que destruyó al mundo que fue. Esa astilla había crecido, alimentándose de las energías de Girán. Un extremo del roble estaba retorcido, y sus raíces mutadas hasta transformarse en tentáculos y fauces. El otro extremo, sin embargo, seguía siendo puro. Flores verdes y nuevos brotes se desplegaban en las ramas en ciernes, y una corriente inmaculada fluía desde su tronco, convirtiéndose en un río que otorgaba vida a las tierras. A escasa distancia, incluso ese curso de agua pura había sido manchado por la avaricia de Nurgle. Noche tras noche, Volatrax había perseguido a Gardus burlándose de él. El locuaz gran daemonio había reunido a muchos enemigos en contra de los forjados en la tormenta. Entre ellos destacaba la gran inmundicia conocida como Pupa Grotese, que se estableció en mitad del arroyo para ensuciar el curso del agua. Desde que Pupa Grotese se había asentado en su nuevo hogar, las aguas al sur de sus cuartos traseros se habían convertido en un torrente de fluidos infectados. Su vileza era tan potente que sus abluciones ensuciaban el agua en vez de conseguir limpiarla a ella. Ese repugnante curso de agua se había llamado antaño Río Vitalis, pero ahora era conocido como Borbotón Pútrido. Debería volver a correr, claro,
ya que para que las huestormentas alcanzaran a Alariel y solicitaran su ayuda, debían pasar por él. Los caballeros sagrados deberían abrirse paso hasta la fuente del borbotón y acabar con el daemonio. Al despuntar el alba, las huestormentas iniciaron su camino. Tentáculos y vides retrocedían en el camino de Gardus conforme avanzaba, dando energía a sus pasos. Con el espantoso estruendo del cuerno lúgubre extinguido, las huestormentas cobraron impulso. Alcanzaron los géiseres Vulturine en cuestión de horas, con intención de presionar a lo largo de una amplia extensión cubierta de mojones cubiertos de musgo que servían como única carretera de la desolación de aguas pútridas. Esas extrañas señales, que antaño estaban cubiertas de hermosas aves del paraíso con grandes plumas, ahora escupían un aceite infestado. Dentro del laberinto negro habitaban las criaturas que habían dado su nuevo nombre a los géiseres, aves carroñeras, de pico cruel, que alzaron el vuelo cuando se acercó la vanguardia de las huestormentas. Estas lanzaban líquidos negruzcos por doquier, que caían sobre los séquitos de los liberadores. Gardus gritó una orden, y el inculpador mayor, Tegrus, alzó el vuelo seguido de cerca por sus guerreros. Entretanto, los liberadores alzaban sus escudos para bloquear a los atacantes, y los ajusticiadores disparaban flechas mortales. Tegrus y sus hermanos lanzaban martillos de pura fuerza sobre estos carroñeros que aleteaban sobre ellos. En cuestión de minutos el suelo estaba cubierto de cadáveres de aves y de plumas de alquitrán, y Tegrus regresó junto a su lord celeste con noticias. Desde el aire había visto el roble de las eras pasadas, un enorme tronco hueco inconfundible que sobresalía en el horizonte. Una ciudad arbórea se ocultaba en su sombra. Al este, algo masivo parecía abultar el extremo más ancho del roble, pero su naturaleza concreta quedaba oscurecida por una niebla oscura. Al noroeste, Tegrus había visto extrañas islas flotantes y picos nevados coronados por feas nubes verdosas. Al noreste, una franja pálida de inmundicia manchaba el río como una herida hasta el horizonte opuesto. Si se acercaban a su ribera, sugirió Tegrus, solo deberían seguir corriente arriba para acabar llegando a su presa. Gardus agradeció el consejo al inculpador mayor, pero en su corazón sabía que marchar hasta Pupa Grotese sería imposible. Sumergirse en el agua contaminada por un gran daemonio podría matar incluso a un forjado en la tormenta, o peor aún, infectarle con alguna enfermedad sobrenatural que podría reclamar su alma. La puerta al valle de Alariel no se alcanzaría tan fácilmente. Incluso si debían matar a Grotese, su vileza probablemente les condenaría a todos en el proceso. Sin embargo, dio una orden tranquila para que los caballeros sagrados avanzaran. Tal vez, si no estuviera en la naturaleza de los caballeros sagrados el aguantar, la solución hubiera llegado antes. En vez de discutir su siguiente movimiento, la huestormenta avanzó estoicamente. Durante muchos días recorrieron las tierras de la desolación de aguas pútridas, encontrando únicamente contiendas. Se enfrentaron en numerosas ocasiones contra los secuaces del caos, combatiendo contra Skaven pestilentes para asediar la úlcera de Slowgot, pero ninguno dio un paso atrás. Ninguno contradijo el enfoque tenaz de Gardus, ya que era un héroe para todos ellos, e incluso los otros lores celestes le consultaban. Pero con cada día que pasaba, la influencia de Nurgle se hacía más fuerte. La corrupción de la desolación de aguas pútridas estaba pasando factura. Fue el sonido de la batalla lo que los hizo recobrar sus sentidos. Los gritos de los moribundos despertaron a los forjados en la tormenta cual agua fría en el rostro de un sonámbulo. Esos gritos, nacidos de una agonía extrema, eran muy fuertes. No se trataba de un enfrentamiento ordinario. Muchos parpadearon de incredulidad en la vanguardia de Gardus al ver lo que se avecinaba. Cientos de daemonios de plaga, gordinflones no más grandes que la cabeza de un grot de pantano, se enfrentaban gritando en el fango de la carretera con garras y dientes contra un adversario aún más extraño que ellos. Enfrentándose a los nurgletes se encontraban unos pequeños seres forestales, de tonos vivos y peculiares. Sus formas eran variadas, desde serpientes retorcidas a enormes libélulas que brillaban con luz interior,
y su inteligencia era impresionante. Lorrus Green alzó una ceja al ver a las diferentes criaturas realizar un ataque en pinza perfecto. Los espíritus del bosque probablemente habrían tenido ventaja, de no ser por su enorme inferioridad numérica. Desafortunadamente para ellos, la bestia jinete bulbosa y repugnante que lideraba el asalto daemonio luchaba como un Goliat cruel entre niños. Morbidex, doble nacido, blandió una larga guadaña desde lo alto de su enorme larvagot de plaga. Su corcel sin ojos, triple lengua, balanceaba sus brazos simiescos a través del ejército de espíritus, lanzando puñados al aire mientras sus lenguas verrugosas se metían otros puñados en la boca. Jinete y corcel estaban tan centrados en la masacre que no miraban el camino, ni al pantano que los rodeaba. Gardus hizo un gesto silencioso a sus ajusticiadores a la orilla del pantano, dejando que la punta de su espada cayera como signo de inicio de la matanza. Los rayos chisporrotearon desde un muro de escudos deliberadores, destrozando a los demonios de plaga en una lluvia de viles líquidos. Los inculpadores se elevaron, volando hacia la bestia jinete que seguía destrozando espíritus del bosque en el corazón del combate. El resto de los forjados en la tormenta se preparaba tras sus máscaras, alzaba sus armas y avanzaba. Fue entonces cuando la sonrisa antinatural de Morbidex se ensanchó aún más. Su trampa saltó desde el otro lado de la carretera. El pantano empezó a hervir tras la columna de forjados que se había vuelto para ver la refriega. De las sucias aguas salobres se alzaron una horda de siervos de Nurgle. Los que estaban en la parte de atrás murmuraban un canto monótono, contando las enfermedades del pantano, pero Grech Gablar, el heraldo daemónico que estaba al frente, estaba mortalmente silencioso. Él y su guardia observaban con intención maligna las espaldas de los forjados en la tormenta, con ojos muy abiertos conforme caían sobre los intrusos golpeando con sus armas de plaga. Los daemonios alzaron sus cuchillas contra las filas traseras, esperando ver cómo las enfermedades florecían en masa, pero quedaron decepcionados. Las maldiciones pútridas tuvieron poco efecto sobre la Sinmarita, y allí donde un golpe acababa siendo fatal, su víctima se desvanecía rápidamente en un torbellino de energía azul. Momentos después, las expresiones de los daemonios cambiaron para mostrar sorpresa y luego horror. A una orden de mando de Gardus, los forjados en la tormenta se giraron al unísono. Una maraña de filos se extendió hacia la carne virulenta, y con una serie de estallidos crepitantes, filas enteras de portadores de plaga desaparecían en explosiones de gas maloliente. Grech Gablar abrió una brecha en las filas de forjados decidido a enterrar sus enfermedades en carne forjada. Los daemonios habían luchado antes en Girán, y las presas mortales normalmente temblaban aterrorizadas cuando le veían. De alguna forma, sin embargo, estos caballeros de armadura plateada permanecían estoicos, luchando con una furia templada de forma ejemplar. Gardus estaba a la cabeza del contraataque de los forjados, con fuegos blancos de pureza surgiendo a través de la Sinmarita para quemar al enemigo. Mientras sus liberadores acababan con enjambres de nurgletes, él se dirigió hacia Grech Gablar. Los martillos cayeron, y las cabezas cornadas estallaron en explosiones de fluidos tóxicos. Los siervos de Nurgle no habían esperado este nivel de resistencia. Con un grito de Grech, los portadores de plaga regresaron a los pantanos, hundiéndose en el barro y desapareciendo. Abandonado, Morbidex, doble nacido, perdió su apetito de combate y guió a su larvagot hacia las profundidades del pantano. Tegrus inició la persecución, pero Gardus le llamó a su lado, reticente a perder a otro guerrero en la terrible maldición del pantano. Las huestormentas estaban reorganizando sus filas cuando un espíritu con patas de rana voló sobre su corcel búho hacia ellos. El espíritu gorjeaba y chillaba, y Gardus se sorprendió al descubrir que le entendía. Los espíritus pagarían su deuda como pudieran. Gardus le explicó el dilema de los huestormentas. No tenían forma de pasar a través de las aguas envenenadas del borbotón pútrido. El espíritu rana chasqueó los dedos, giró su montura y se dirigió al norte. Gardus, que había visto una extraña nobleza en la pequeña criatura, le siguió.
La alianza resultó acertada. Los espíritus del bosque guiaron a los forjados en la tormenta por caminos secretos, emergiendo a través de un velo de vides en las ruinas de Arbórea. La ciudad de copas de árboles era impresionante a pesar de su deterioro, pero a pesar de su gloria quedaba eclipsada por la montaña flotante que se cernía sobre ella. La mayor prueba de los forjados aún estaba por delante. Solo los fieles, susurró Gardus mientras se aferraba a la rama más alta del anciano árbol. Mucho más abajo, la ciudad de Arbórea se veía pálida entre la niebla. Un paso en falso sería fatal. Invocando hasta la última mota de poder de su cuerpo, Gardus se arrojó a la niebla. Tras un segundo de ingravidez, se estrelló contra el suelo de la isla flotante. Por una vez estuvo agradecido de la esponjosa vegetación de estas tierras. Su caída fue amortiguada y recuperó la posición vertical, magullado pero ileso. El Lord Relictor Morbus fue el siguiente en aterrizar mientras el represaliador mayor, Feroz, trastabilló junto a él en un pedregal. Casi todos los guerreros consiguieron dar el salto, pero no todos. Gardus vio horrorizado cómo el árbol se balanceó en un momento crítico, y 3 guerreros cayeron hacia la muerte. En lo alto, las nubes de niebla verdosas que asolaban las islas flotantes retumbaban enojadas, escupiendo sucia lluvia sobre las tormentas, como si estuvieran disgustadas. Gardus, con expresión adusta, hizo un gesto a su Lord Relictor. Morbus asintió y alzó su relicario, cantando en voz alta. En poco tiempo una tormenta de energía azulada había eliminado las nubes de niebla y liberado las islas de Talbión de su mancha. Bajo sus pies, la isla flotante se estremeció, agradecida en su lecho de roca. La voz de Gardus resonó entre los picos. «Te hemos liberado, gran isla. Llévanos al este, a la boca del río». Se extendió un silencio incómodo durante largos minutos. Ni uno solo de las tormentas se atrevió a hablar. Entonces, la montaña aérea empezó a moverse. A la vanguardia de la isla flotante destacaba Lord Gardus, que miraba hacia el curso verde grisáceo de la desolación de aguas pútridas como un capitán de barco estudiaría un mar tormentoso. Las tormentas se congregaron en masa tras él, perdidos en una mezcla de asombro y horror. Se veía el roble de las eras pasadas, más grande que las colinas. Desde su extremo fluía una corriente de agua cristalina que se iba convirtiendo en un flujo pútrido conforme avanzaba. En la distancia se veía al grande aemonio Pupa Grotese revolcarse. El hedor putrefacto llegó hasta las tormentas cuando la montaña de grasa se frotó las axilas y las nalgas con una piedra. A medida que la isla se acercaba, la aguda vista de Tegrus vio como había hordas de bestezuelas chapoteando junto a su señor. En la zona central de la desolación de aguas pútridas se alza Etrak Glotal, con sus moscas de aemonio susurrándoles sobre los peligros del cielo. Avivando los largos huesos humeantes de sus padres en el brasero, Etrak invocó a un gran enjambre de daemonios, cuando ordenó a Gur que trajera a sus hermanos hacia los forúnculos del mundo en el borde del borbotón. Los daemonios volaron, y en menos de una hora empezó una batalla aérea alrededor de la isla flotante, con zánganos de plaga enfrentándose a inculpadores. Muchos daemonios fueron expulsados al igual que muchos guerreros. La isla, sin embargo, continuó flotando. Gurt Glotal alcanzó los forúnculos del mundo cuando la isla flotante los sobrevolaba. A instancias de su hermano Otto, el gigante apretó el mayor de los furúnculos del mundo con su tentáculo gigante, haciendo estallar un enorme geyser de pus. El fluido golpeó la parte inferior de la isla flotante, alterando la magia que la mantenía en alto. La isla luchó con cada ápice de su espíritu para permanecer en el aire, pero todavía estaba herida de las lluvias viles que la habían manchado. La montaña flotante fue descendiendo poco a poco hasta acabar hundiéndose en las aguas poco profundas del borbotón pútrido, aplastando a multitud de daemonios de plaga y enviando un tsunami de agua infectada sobre Pupa Grotese. Tambaleándose enojado al ver interrumpidas sus abluciones, el gran daemonio lanzó un mayal oxidado desde el agua y golpeó con él a los forjados en la tormenta. Muchos murieron, pero los supervivientes
cargaron con los martillos y espadas en alto. Grotese agitó una gorda mano y manadas de monstruosidades babosas surgieron, chapoteando y avanzando por el río hasta caer sobre los forjados en la tormenta. Ansiosas por jugar con sus nuevos amigos, las criaturas restaron importancia a las puñaladas y golpes de martillo, mientras gritaban y se abrían camino a través de las filas de los forjados. Únicamente los represaliadores demostraron ser capaces de eliminarlas, y con cada golpe de martillo, las bestias viscosas se convertían en trocitos de ceniza húmeda. Pupa Grotese se fue enojando cada vez más conforme la batalla se prolongaba. Sus puños volaron, los forjados en la tormenta fueron aplastados, y sus cadáveres sangrientos se desvanecieron rápidamente. El mayal giró, y séquitos enteros cayeron como muñecas rotas. Aunque cientos de los hombres de Gardus cargaban, pocos tenían la suficiente fuerza como para golpear al monstruo, y aquellos que lo lograban encontraban con que sus filos rebotaban sin causar daño en la piel elefantina. Por contraste, cada golpe del gran demonio enviaba cuerpos destrozados volando por los aires. Muchos se desvanecían en llamaradas azules, mientras que otros eran tragados por las nocivas aguas. Gardus compartió una mirada con su Lord Relictor, Morbus, antes de abrirse camino hacia el gran demonio. Su martillo de Sinmarita crepitaba con un fuego blanco mientras eliminaba portadores de plaga y bestias de Nurgle por igual. Morbus estaba junto a él, con chispas volando alrededor de su relicario y hacia Pupa Grotese. En esta ocasión, la gran inmundicia se percató de ellos. El demonio lanzó un hechizo y una docena de protectores de Morbus se convirtieron en musgo hirviente, mientras agarraba a Morbus del fango y se lo llevaba a las fauces. Gardus aprovechó esta oportunidad y, saltando sobre un tocón de madera flotante podrido, gritó el nombre del demonio. Los ojos de la gran inmundicia se abrieron alarmados, porque Gardus no había usado su epíteto habitual, sino su verdadero nombre, que le había revelado el charlatán Volatrax durante su persecución en el jardín de Nurgle. Morbus, aún agarrado por la mano de la bestia, tuvo su oportunidad. Invocó a la tormenta, y la tormenta respondió. Los rayos cruzaron los cielos bañando a Grotese en luz sagrada. El cántico de Morbus creció, y la carne de Pupa Grotese empezó a ennegrecerse. Se produjo una explosión ensordecedora cuando el demonio estalló como un saco de despojos podridos, abandonados largo tiempo al sol. En el momento en que la maldición de la asquerosa gran inmundicia se desvaneció, la corriente fluyó pura una vez más, mientras sus aguas centelleantes eliminaban el ácido de la horda daemónica y vigorizaban a las huestormentas. Los caballeros sagrados regresaron al combate, y en esta ocasión nada podía detenerlos. Antes de que acabara la noche, la hueste daemónica estaba eliminada y el río Vitalis renacía. Las huestormentas alzaron sus voces en una canción de guerra, ya que las recompensas por su victoria contra Pupa Grotese quedaron claras en instantes. El borbotón pútrido no tardó en convertirse en un mal recuerdo. Aquellos que se sumergieron en las aguas doradas de vida del río Vitalis descubrieron que sus heridas se cerraban y curaban por completo. Aunque muchos se renovaron de esta forma, Lord Rusglin fue el primero en sumergirse en el líquido brillante. No tardó en descubrir que el cansancio abandonaba sus músculos, y su cuerpo bullía con energía como si acabara de ser reforjado. No tardó en explicar a Gardus la magia del río, y poco después el resto de heridos bañaron sus heridas. Los exhaustos y sucios forjados en la tormenta no tardaron en volver a brillar inmaculados una vez más. La pregunta no tardó demasiado en surgir. ¿A dónde dirigirse a continuación? Gardus llamó al inculpador mayor Tegrus a su lado y le pidió que adivinara el secreto del río. Tegrus no dudó y se sumergió en las aguas relucientes. Con las alas firmemente cerradas, nadó más y más profundo. Los minutos pasaron, suficiente como para que apareciera una semilla de duda en el corazón de muchos inculpadores, pero Gardus siguió impasible. Tegrus surgió del agua súbitamente y se alzó en el aire, salpicando gotas brillantes cual diamantes. Explicó que había una luz esmeralda en el lugar donde debía estar el lecho del río. Las sospechas de Lord Gardus eran ciertas. Habían encontrado el Valle Escondido. Gardus fue el primero, como siempre. Aguantando el aliento se sumergió profundamente en el río,
dejando que el peso de su armadura de Sinmarita le hundiera. Notó el aire arder en sus pulmones, y todos sus instintos le gritaban que regresara a la superficie. Pero Gardus no lo hizo, ya que era un forjado. Tomó una gran bocanada de agua y se desmayó. Tegrus, sumergido hasta el yelmo, vio cómo Gardus desaparecía. Asintió. La verdad era clara como el agua. Debían tomar Ghyran en su interior si querían alcanzar Athelweir y convertirse en uno con el río en vez de luchar contra él. Las falanges de guerreros asintieron. Su confianza en Gardus y sus oficiales era tan grande que se sobreponía incluso a sus instintos de supervivencia. Uno a uno, los guerreros entraron en el río, perdieron la conciencia y desaparecieron. Skúrrig sonrió en una mueca de satisfacción cuando el último de los guerreros de plata se desvaneció en el arroyo. Sus propios agentes habían encontrado la puerta de Athelweir antes que los de Vermalang. El vidente gris tomó una pequeña urna de barro de entre sus ropajes y la rompió con el pomo de su daga. Surgió un enjambre de moscardones que crecía más y más por segundos. «Las forjacosas se sumergieron en el río», dijo con un chirrido Skúrrig. ¡Es el portal! Los glotales aparecieron en el enjambre, horrendos y orgullosos. «Eso tiene sentido», dijo Otto, mientras espantaba las moscas que pululaban por sus intestinos. «Etrad, segundo hermano favorito, el río es demasiado puro. Invoca el aluvión del abuelo de forma que podamos inundar este lugar para siempre». «Una idea inteligente, hermano del vientre de mi madre», dijo el hechicero, avivando su brasero. «Las puertas se pueden forzar en vez de abrir». «Oh, sí, Gurg, da la señal. Todo lo fuerte que quieras, muchacho. ¡Vamos a entrar!». Skúrrig se tapó los oídos cuando el hermano monstruoso de Otto inclinó hacia atrás su cabeza deforme y gritó a todo volumen. A media distancia, los cuernos de guerra respondieron a la llamada. Los forjados en la tormenta recobraron el sentido de uno en uno y se encontraron sentados sobre una gran roca. Sobre sus cabezas ondulaba el río Vitalis, reflejando su luz en las tierras inferiores. El valle en el que se encontraban quitaba el aliento, tan grande que tenía sus propias montañas, todas ellas cubiertas de bosques de hoja perenne y relucientes cataratas. Los árboles que se alineaban en la parte inferior del valle brillaban suavemente, como si tuvieran la corteza plateada de un abedul joven. Muchos se entrelazaban para formar ciudadelas arbóreas de diseño imposiblemente elegante. Aves de enormes colas volaban por los aires en una niebla de colores. Realmente habían encontrado el paraíso. Durante muchas horas, los forjados en la tormenta vagaron por la generosidad de Athelweir, y si no fuera por las órdenes abruptas del lord castellano Grim, muchos nunca hubieran escapado de su hechizo. Las tormentas vagaron a través de senderos y sendas en el bosque en busca de los habitantes del valle. En todas partes sentían ojos sobre ellos. Cada extraño animal, pájaro e insecto se quedaba en silencio a su paso. Poco a poco fueron inquietándose, y cuando llegaron a una arboleda rodeada de menhires en forma espiral, las filas se detuvieron inseguras. Lorrus Green chasqueó la lengua y se adelantó, hablando en un tímido Sylvaneth. Un instante después, un matorral de espinayerro envolvió al lord castellano destrozando armadura y carne por igual y lanzándolo al suelo completamente ensangrentado. Dríades Sylvaneth surgieron de los árboles con gritos espeluznantes y cayeron sobre los forjados en la tormenta para destrozarlos y matarlos. No tardaron en elevarse resplandores azules hacia los cielos. La dama de las enredaderas se separó de un roble anciano, azotando y capturando inculpadores con sus extremidades que se lanzaban hacia ella con sus martillos alzados. Fue Gardus quien evitó una costosa batalla de desgaste, ordenando a sus hombres que únicamente usaran sus escudos contra el enemigo. Cuando el lord castellano preguntó a los Sylvaneth por qué les habían atacado, la dama de las enredaderas alargó un brazo nudoso y señaló, temblando de rabia, al otro lado del valle. Fluyendo en el valle opuesto se veía un líquido feculento. Hundidos en él se encontraba una horda de adoradores del caos, hombres bestia con cabeza de cabra, Skaven y daemonios de enormes vientres. A su cabeza destacaba la forma malicenta de Gurd Glotal,
con sus hermanos riendo triunfales sobre sus hombros y guiando al ejército de Nurgle que se abalanzaba sobre las dríades que surgían de los árboles. La batalla entre la Horda del Caos y los Sylvaneth era feroz, pero dolorosa solo para uno de los bandos. Al cruzar hasta Athelweir, los forjados en la tormenta habían traído consigo la peor pesadilla de los Sylvaneth. Cuando los Sylvaneth estaban a punto de renovar su ataque, los árboles del claro de los menires retorcieron sus ramas y tejieron con ellas y con sus ojos el rostro de un ser femenino. Los ojos de Jade ardientes se enfrentaron a los forjados de la tormenta y a los Sylvaneth por igual. Murmurando asombrados, los heridos se alzaron, e incluso Lorrus Green fue curado. Entonces, en una voz que parecía el susurro de 1.000.000 de vientos, Alarielle habló. Tenían poca elección, dijo. Ese día los ejércitos de Azir y Ghyran lucharían juntos o morirían separados. Morvidex doble nacido estaba disfrutando como nunca. El aluvión que se había derramado a través del portal del río llevaba las legiones de plaga consigo. En el flanco, sus viejos aliados, Amorfo putrenacido y Orgoth vomitadaemonios, cabalgaban sobre sus larvagots en el valle, compitiendo por ser los primeros en encontrar a Alarielle. Los glotales les seguían, solo para ser interceptados por 3 enormes espíritus arbóreos. Morvidex rió entre dientes mientras Gur cogía a uno de ellos con su brazo tentáculo y lo usaba como un garrote contra los otros 2. Una barrera de gruesa vegetación espinosa surgió ante Morvidex, haciendo retroceder a su larvagot y deteniendo a su horda de nurgletes. —¡Sáltalo, triple lengua! —barboteó. El larvagot no tardó en obedecer. Saltó y se agarró a las ramas más gruesas girando sobre las espinas. Morvidex giró su enorme guadaña hacia el chamán árbol que había tras el muro, decapitándolo con un sonoro crack. La barrera se marchitó y cayó. Los nurgletes pulularon sobre los cercanos Sylvaneth, recorriendo sus cortezas y vomitando en sus troncos. El día se volvía mejor por momentos, pensó Morvidex. Alzó una mano con la palma hacia arriba y sonrió aún más. Estaba empezando a llover. Por toda la desolación de aguas pútridas, las nubes preñadas que habían seguido a las islas flotantes de Talbión se engrosaron, cambiando su tono blanquinoso por uno gris verdoso. La lluvia cayó, pero no se trataba del agua azul brillante de Azir, sino de los fluidos oleosos que desbordaron el Vitalis. Esas mismas nubes que arrastraban tras los glotales habían cruzado el portal acuático que la inundación había provocado. Una niebla cubrió el paisaje corrompiendo franjas de vegetación exuberante. Los Skaven portadores de plaga correteaban en la penumbra, y sus incensarios humeantes añadían inmundicia al aire. El sacerdote Kraxik se impuso entre sus discípulos piojosos, ya que su alma harapienta estaba ligada a los gusanos daemónicos de sus cerebros. Cuando los Sylvaneth surgieron para impedir su paso, los monjes de plaga cargaron, destrozando miembro a miembro las ramas y dirigiendo sus armas oxidadas hacia sus corazones de madera. Mientras el aluvión de Nurgle bañaba las repugnantes legiones en sus pálidos líquidos, las energías de Azir crujían sobre la falange de forjados en la tormenta que descendía hacia el valle. Cada Lord Relictor cantaba en voz alta, invocando las energías de la tormenta. Sus plegarias no tardaron en ser respondidas, y los nubarrones de la tormenta de Sigmar no tardaron en reunirse. Las nubes parecían luchar contra el diluvio de Nurgle, fluyendo al igual que hacia la batalla terrestre. Zarcillos de niebla se dirigían hacia la tormenta y eran evaporados por rayos de pura energía azul. Los truenos retumbaron en el valle como gritos de batalla de los propios dioses. Al otro lado del valle, miles de guerreros se enfrentaban. Allí, donde la tempestad era más gruesa, los cometas de doble cola de energía celestial se precipitaban desde la nada para impactar en la lucha del corazón del valle. Al marcharse, dejaban tras de sí séquitos de forjados en la tormenta cuyas voces se unían a los gritos de batalla mientras cargaban contra los adoradores del caos, descendiendo por las laderas de las montañas. Los templarios astrales, los caballeros sagrados, los martillos de Sigmar y una docena más de Huestormentas corrieron a combatir junto a sus hermanos, mientras la furia de la tormenta de Sigmar se intensificaba.
Al este, la hueste maldita de Thorglug el despreciable trampeaba en un campo de rosas esmeralda dirigiéndose hacia las líneas del frente. El señor arbóreo Tellemhol saltó desde el cercano Cair, cayendo sobre el rey Spraga pútrido y convirtiéndole en una pila de vísceras. Allí llegó otro señor arbóreo, escoltado por una maraña de Sylvanet de piel robliza, que gritaban mientras sus garras de madera se clavaban en la carne corrupta y atravesaban los gelatinosos ojos. Thorglug ni se inmutó. Bordeó el flanco del señor arbóreo, golpeó sus piernas una y otra vez con su hacha y lo taló cual leñador en el bosque. Las dríades siguieron apuñalándole, pero Thorglug, acostumbrado al dolor por innumerables plagas, no notaba nada. Partió por la mitad a sus asaltantes de uno en uno, alzando y dejando caer su hacha como si estuviera usando el cuerpo del señor arbóreo caído como el cepo del verdugo. Las enfermizas nubes de lluvia se espesaban aún más, y las gotas de lluvia oleosa se hacían más y más grandes. Aquí y allí empezó a caer una lluvia de nurgletes, que rebotaban y se deslizaban por el valle como un desprendimiento de rocas de carne supurante. Morbidex aulló de placer. Liderando un enjambre de sus diminutos aliados en un ataque por el flanco, el campeón se unió a una hueste de daemonios que luchaban contra los caballeros sagrados. Gardus estaba al frente, con llamas blancas chisporroteando a su alrededor, mientras destrozaba cabezas ciclópeas con cada golpe de su martillo. Los zánganos de plaga volaban lanzando cabezas llenas de pus daemónica a las filas inferiores. Gardus dio varios pasos largos. Un momento después se vio impulsado hacia arriba por una cámara de liberadores, que le alzó con suficiente ímpetu como para atravesar con su filo de sinmarita brillante tanto la mosca como el jinete. Entonces llegó Volatrax. El gran daemonio surgió del río inundado, rodando como una inmensa roca por las laderas del valle, mientras agitaba los brazos. Abrió un hueco viscoso y sangrante entre las filas de los forjados en la tormenta, antes de lanzar un bramido de desafío y agitar su látigo de cráneo de gigante bajo la lluvia. Gardus gritó, en parte por miedo y en parte por indignación al ver a Volatrax avanzar hacia él. El gran daemonio se quitó de en medio a todos los caballeros sagrados que le salieron al paso, aplastando a muchos de ellos bajo su mole. Gardus subió corriendo por el tronco caído de un árbol, saltó girando sobre sí mismo, y con una tremenda fuerza hundió su martillo flamígero en el pecho de Volatrax. Sin embargo, el golpe simplemente rebotó sin ningún efecto. Volatrax soltó una larga y sonora carcajada, mientras agarraba a Gardus y lo hundía en el sucio suelo. Al este, el banco de niebla venenosa se había extendido cubriendo por igual a los Skaven y a los hombres bestia. Dos terribles ojos verdes brillaban en su interior, y una garra de largas uñas hacía gestos a los hombres bestia que bajaban resbalando por los sedimentos del valle, y les indicaba que se dirigieran hacia el bosque de árboles resplandecientes. Los Torogors y Vestigors alzaron sus grandes hachas y empezaron a talar la ciudadela arbórea. La savia brotó como sangre mientras el anciano bosque era destruido. Un ruido etéreo retumbó por todo el valle cuando cobró forma en medio de la penumbra del crepúsculo una manifestación destelleante de Alariel, que llevaba las manos extendidas y llenas de brillantes semillas. En apenas un instante, un centenar de tallos verdes brotaron del suelo y crecieron hasta convertirse en plantas carnívoras gigantes que atraparon a los véstigos cercanos y redujeron sus huesos a polvo. Viendo a su presa, Vermalax soltó un grito de victoria. Salió de la niebla, agarró a Scurric y lo apartó del forjado en la tormenta caído al que el vidente gris estaba despellejando vivo. Scurric gritó al ser empujado hacia Alariel, dejando escapar el olor del miedo, mientras que el señor Alimaña corruptor le susurraba al oído terribles amenazas. Con sus temblorosos dedos extendidos y apuntando a Alariel, Scurric inició el encantamiento conocido como el temido 13º hechizo. Todos los pelos de su cuerpo se erizaron, sus ojos adquirieron un brillo negro y verdoso, y su cuerpo empezó a verse consumido por las energías que lo atravesaban. Alariel permaneció impávida ante aquella escena, mientras despedazaba por completo con sus largos y destellantes dedos a un rebaño de Torogors. Un haz de luz impía salió de las garras de Scurric directamente hacia la espalda de Alariel, pero raudo como un relámpago,
Tegrus se interpuso en la trayectoria, recibiendo el impacto en su lugar. La descarga mágica acertó en pleno pecho al inculpador mayor, que se dobló sobre sí mismo y casi al instante empezó a mutar, su cara estirándose de forma horrible. Bañado en energía maligna, el glorioso guerrero mutó en un repulsivo hombre rata, con grandes alas de murciélago colgando de sus hombros. Alariel presenció aquello con una mueca de indignación. Extendió la mano y un zarcillo de energía esmeralda la conectó a Vermalanx, que chilló horriblemente mientras se elevaba en el aire. Agitando su cabeza con pesar, Alariel introdujo una bellota plateada en las fauces del demonio rata. De inmediato, ramas cada vez más gruesas empezaron a brotar de él en gran profusión, atravesándole hasta hacerle pedazos en una explosión de sangre, vísceras y savia. Durante una fracción de segundo, la atención de Volatrax fue rota por los gritos agónicos del señor Alimaña, y falló su golpe de gracia contra Gardus, hundiendo su espada profundamente en el suelo. Gardus vio la oportunidad y echó a correr sobre el filo del arma del demonio, hasta llegar a su alcance y clavarle su espada llameante en el ojo. Volatrax gritó de dolor, agitando su mayal a ciegas alrededor de su cabeza, pero la suerte infernal parecía estar de su lado, pues uno de esos ataques a la desesperada consiguió impactar y derribar a Gardus. Tras eso, lo aplastó de un pisotón, rompiéndole la columna y destrozándole el brazo del arma. Soltando una gran carcajada, volvió a golpear con el mayal, y Gardus quedó pulverizado de cintura para abajo. Aún riendo malévolamente bajo la infernal lluvia, Volatrax agarró al Lord Celeste por el tobillo, mientras alzaba los pliegues de su tripa para exponer el vórtice que había bajo ellos. Gardus, por su parte, agonizaba, musitando la frase sagrada de su voz tormenta al tiempo que contemplaba una eternidad de tortura visceral. Cerca de él, Lord Rusgrim gritó un juramento de negación. Dejando caer su alabarda, arrancó a un ajusticiador su ballesta, la apuntó contra Gardus y disparó. El virote atravesó la lluvia dejando una estela dorada hasta clavarse en el cuello de Gardus. Hubo un gran destello de luz azulada, y Volatrax descubrió que tanto su mano como la prisión dimensional de sus tripas estaban vacías. Alariel se acercó, con un fuego verde en los ojos, entonó una extraña rima y una gruesa red de zarzas surgió del valle, rodeando la vasta cintura de Volatrax. El demonio forcejeó, rugiendo, pero no pudo liberarse. Alariel repitió el mismo verso pero invertido, y las zarzas se constriñeron, lacerando a Volatrax hasta rebanarlo completamente y hacerlo caer al suelo convertido en una masa sanguinolenta. El líder de la hueste demoníaca había sido eliminado. Allí, donde los forjados en la tormenta luchaban, sus enemigos caían muertos en tropel, pero los forjados eran pocos y la batalla mayor. La de las fuerzas mágicas que se enfrentaban en los cielos se estaba perdiendo lentamente. Aetherwyrd se estaba inundando, centímetro a centímetro. Aquellos forjados en la tormenta y Sylvaneth que luchaban en ese área se vieron forzadas a retirarse tras los muros del valle, o morir ahogados en inmundicia. Lentamente el valle fue cayendo. Los ejércitos de Alariel y Sigmar tuvieron que seguir replegándose hasta las tierras más altas, y finalmente volver a cruzar el portal del río Vitalis, pues sólo los sirvientes de Nurgle podían sobrevivir en el valle en esas circunstancias. Los gritos de frustración de Alariel retumbaron por todo Ghyran, con tanta intensidad que hicieron enloquecer a incontables almas. Ya no quedaba ningún refugio ni santuario a salvo en todos los reinos de Jade. Lo único que quedaba era guerra.